Se nos presenta un problema. Nos dicen que el mecanismo de un navío funciona de la siguiente manera. Una biela que está conectada a una manivela funciona por combustión. Cuando por este lado del pistón hay combustión, se genera una fuerza que hace que la manivela gire hacia ese lado y de esa forma hace que esta varilla empuje hacia allá. Al instante, en el siguiente instante, se presenta una explosión, una explosión que genera una fuerza que hace que la manivela gire hacia el otro lado, y así es como funciona el motor de este navío. Se nos dice que calculemos la velocidad en el pistón D en el instante que se nos presenta en la figura, cuando haya exactamente una velocidad angular de 5 radiales. Lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad en este instante, porque nos da la velocidad angular, y el movimiento que se presenta es un movimiento de rotación. Entonces, lo que hacemos es calcular la velocidad en este punto, teniendo la velocidad angular. Lo que hacemos es que la velocidad del punto B, en el punto B, es igual a la velocidad angular producto Q por la distancia de A a B. Nos dan la velocidad angular, nos dicen que es de 5 radianes sobre segundo y que está en la dirección menos K. Y la distancia está en la dirección más J y es de 2, entonces sería 0,2 en la dirección J. Nosotros sabemos por el producto Q que K por I da J y J por K da menos I. Entonces tenemos K por J da menos I, como tenemos un menos, entonces esto va en la dirección I. Son 5 por 0.2 nos da 1. Y esta es la velocidad en este punto aquí. Nos piden la velocidad en el punto D. En este instante aquí, la velocidad está, el pistón está exactamente a 45 grados. Lo que vamos a hacer es usar el centro instantáneo de velocidad nula. De esta manera, tenemos la velocidad, una velocidad que va hacia el eje Y. Lanzamos una perpendicular y de este lado tenemos una velocidad a 45 grados. Lanzamos otra perpendicular. Nosotros sabemos que para hallar la velocidad con respecto a un punto, por ejemplo, la velocidad en B, con respecto al centro instantáneo de velocidad nula, es igual al centro instantáneo de velocidad nula, más la velocidad en el punto B con respecto al centro instantáneo de velocidad nula. La velocidad nula es 0. Así que nos queda que la velocidad en B es igual a la velocidad en B con respecto al centro instantáneo de velocidad nula, y esta velocidad es igual a la velocidad angular por la distancia del centro instantáneo de velocidad nula a B. Así que necesitamos la velocidad, la distancia del centro instantáneo de velocidad nula a B. También nosotros queremos calcular en realidad la velocidad en D. Y la velocidad en D es igual a la velocidad en D con respecto al centro instantáneo de velocidad nula, que es igual a omega, por la distancia del centro instantáneo de velocidad nula al punto B. Por lo tanto, necesitamos la distancia. Vamos a usar trigonometría. Nos dan los ángulos. Nos dicen que el ángulo de este pistón con respecto al horizontal es de 60 grados. Y con respecto, el del otro lado está a 45. Así que, aquí vamos a tener un triángulo rectángulo que es recto aquí, son 90 grados. Tenemos que esto vale 60. Y tenemos nuestro triángulo así. Por trigonometría, nosotros sabemos que este ángulo acá, si lanzamos una perpendicular con el cilindro, este ángulo acá es de 45 grados, así que este también va a ser de 45. Por lo tanto, al restar esto para que dé 180, este aquí va a 45 grados. Por lo tanto, todo este ángulo aquí va a ser de 105 grados. Y como tenemos ya un ángulo recto aquí de 90 y un ángulo de 60, pues solo faltan 30 acá. Y ya tenemos todo. Tenemos la distancia aquí. Así que podemos usar la ley de senos, que nos dice, vamos a llamar a este punto aquí A, a este punto B y a este punto C. A este ángulo acá lo vamos a llamar lambda, a este ángulo acá alfa y a este ángulo acá beta. ¿Qué nos dice la ley de senos? Nos dice que A, la distancia, llamaremos a esta distancia acá A, esta distancia acá B y esta distancia acá C. Nos dice que la distancia A sobre el seno de alfa es igual a la distancia B sobre el seno de beta, que es igual a la distancia C sobre el seno de lambda. De esta forma podemos hallar todas las distancias teniendo los ángulos. Como tenemos la distancia A, vamos a usar 0,4 por el seno del ángulo alfa, que es de 45 grados, seno de 45, y esto va a ser igual a B. B no lo conocemos, pero sí conocemos el ángulo beta vale 30 grados, seno de 30 grados, y este es igual a la distancia C con el ángulo lambda, que es de 105, seno de 105. Así que podemos hallar la distancia, esta distancia aquí es R, con respecto al centro instantáneo de velocidad nula hacia B. Así que vamos a hallar esta distancia aquí, que la necesitamos para la primera ecuación. Así que va a ser 0,4
esa, perdón, sobre el seno de alfa, que es de 45, y va a ser igual, bueno, vamos a despegarnos de una. Así que tenemos que ver, es igual a 0,4 por el seno de 45 por el seno de 30. De la misma manera vamos a hallar esta distancia acá, ¿ven? Bueno, ya la hallamos, necesitamos nada más la distancia C. La distancia C sería lo mismo, 0,4 por el seno de 45, pero en este caso por el seno de lambda. Lambda vale 105. De esa forma, tenemos que la distancia del punto A, desde el centro instantáneo de velocidad anular al cilindro, y la distancia. Listo, con esa distancia ya podemos hallar la velocidad. Lo primero que necesitamos hallar es omega, porque ya conocemos la velocidad en B, que es de 1. Así que ya tenemos el radio, o la distancia del centro instantáneo de velocidad anular y B. Entonces tenemos que 1 es igual a omega por la distancia del punto del centro instantáneo de velocidad anular a B, que en este caso sería nuestra distancia C, que es 0,54. En este caso omega sería simplemente 1 sobre 0,5464. Y esto nos da una velocidad angular de 1,83 radianes sobre segundo. Y esto simplemente lo aplicamos en la fórmula para llevar la velocidad en D. De la velocidad en D simplemente omega, que son 0,83, por el radio, que es 0,28. Y la velocidad en D nos daría 1,83, 0,28. Y eso nos da una velocidad de 0,5118 metros sobre segundo. Y aquí tenemos la solución a nuestro problema. Vamos por ese 5, profe.